Continuando con nuestra sección de límites por delta y epsilon, veremos el siguiente ejemplo. Nos piden hallar el límite cuando x tiende a 3 de la función f de x igual a 7 menos 3x igual a menos 2. Bien, recordemos que para hallar esto utilizaremos la fórmula de que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que el valor absoluto de x menos a es menor que delta, implica que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Listo. Entonces, en este caso vamos a tener que, recordemos que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Bueno, a partir de esto, pues vamos a reemplazar. Tenemos, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos a es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Reemplazando esto, vamos a tener que x menos a, pero en este caso a viene siendo el 3, es menor que delta, implica que el valor absoluto de f de x, sabemos que la función de f de x es 7 menos 3, menos 3x, perdón, menos L. En este caso, L viene siendo menos 2, que vendría siendo f de a. Entonces tenemos 7 menos 3 menos L, que es menos 2, menor que epsilon. Listo. Entonces vamos a operar hacia este lado. Entonces vamos a tener que el valor absoluto de x menos 3 menor que delta implica que 7 menos 3x más 2 es menor que epsilon. Es decir, valor absoluto de x menos 3 menor que delta implica que menos 3x más 9 entre el valor absoluto es menor que epsilon. Que esto viene siendo igual al valor absoluto de x menos 3 menor que delta implica que el valor absoluto, bueno, tomamos el 3 como factor común, pues sabemos que el valor absoluto distribuye respecto a la multiplicación, es decir, que si tenemos el valor absoluto de a por b, esto viene siendo igual al valor absoluto de a por el valor absoluto de b. Entonces en este caso tomemos por ejemplo 3 menos 3 como un factor común. Este menos 3 va a multiplicar a x menos 3. Todo esto menor que epsilon. Listo. Que esto a su vez viene siendo igual a x menos 3 menor que delta. Implica que sacamos el valor absoluto menos 3 y el valor absoluto de x menos 3, esto menor que epsilon. Listo. Que a su vez viene siendo igual a que x menos 3 menor que delta implica tenemos el valor absoluto de menos 3. Ya sabemos por la definición de valor absoluto que si tenemos el valor absoluto de x es igual a ¿qué? Es igual a x si x es mayor que 0, mayor o igual que 0, y menos x si x es menor que 0. En este caso vamos a obtener 3 multiplicado por x menos 3 dentro del valor absoluto menor que epsilon, que esto a su vez va a decir que x menos 3 menor que delta implica ¿a qué? A que el valor absoluto de x menos 3 es menor que epsilon. Bueno, podemos operar
con nuestra desigualdad, este 3 está operando el valor absoluto, podemos pasar a dividir al epsilon, ¿cierto? Entonces a partir de esto podemos concluir entonces que delta es igual a epsilon tercios, que es lo mismo que decir que epsilon es igual a 3 delta. Miremos este ejemplo. Nos piden hallar el límite cuando x tiende a 1 de la función x cuadrado menos 1 igual a 0. Como vimos anteriormente, utilizamos nuestra fórmula. Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que x menos a entre el valor absoluto menor que delta implica que f de x menos L es menor que epsilon. Esto a su vez, reemplazándolo en la fórmula, como ya hemos visto, vamos a tener que x menos 1 menor que delta implica que f de x, la función x cuadrado menos 1 menos 0 entre el valor absoluto es menor que epsilon. A partir de esto vamos a tener entonces que x menos 1 menor que delta implica que x cuadrado menos 1 es menor que epsilon. Pero esta parte la podemos operar. Esto es una diferencia de cuadrados. Recordemos que si tenemos cuadrado menos b cuadrado, lo podemos expresar como a menos b multiplicando a más b. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera: x menos 1 multiplicando a x más 1. Todo esto menor que epsilon. Como vimos en el ejercicio anterior, sabemos que si tenemos el valor absoluto de a por b, podemos expresar como el valor absoluto de a por el valor absoluto de b. Entonces se nos va a quedar de la siguiente manera: valor absoluto de x menos 1 por valor absoluto de x más 1 menor que epsilon. Y esto lo podemos convertir en valor absoluto de x menos 1 menor, pasamos este término, el valor absoluto de x más 1, a dividir a epsilon, es decir, epsilon sobre valor absoluto de x más 1. Listo. Ahora lo que debemos es operar con ese valor absoluto. No podemos dejar expresado esto porque tenemos la incógnita x. En este caso, ¿qué hacemos? Supongamos que tenemos que delta es igual a 1. Si tenemos delta igual a 1, lo que vamos a tener entonces, reemplazando en esta parte de acá, es que valor absoluto de x menos 1 es menor que 1. Pues, estamos bueno, ahora para desarrollar ese valor absoluto, acordémonos dos propiedades con desigualdades que tenemos. El valor absoluto de x era menor que a. Esto era igual a decir que menos a era menor que x, que a su vez era menor que a. Entonces obtenemos lo siguiente: menos 1 menor que x menos 1, acá se pierde el valor absoluto, y menor que 1. Listo. Entonces tratemos de despejar la x. Entonces tenemos que va a pasar este menos 1 a este lado a sumar, al igual que el otro lado. Si esto pasa a sumar, vamos a tener 0 menor que x menor que 2. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer a partir de esto
es llegar a esta parte. Es decir, vamos a sumar 1 acá, de tal manera que vamos a sumar 1 a este lado y otro a este. Es decir, vamos a tener 1 menor que x más 1 menor que 3. Bueno, nos podemos quedar con esta parte de acá porque realmente la parte que nos interesa. Entonces esto lo podemos dejar expresado como valor absoluto de x más 1 menor que 3. Listo. Hayamos tenido en cuenta, tomamos un delta que es igual a 1 y ahora estamos tomando un delta que es igual a 3. Entonces vamos a tomar entonces a delta. Ya sabemos que delta es una cantidad muy pequeña. Tomamos a delta como el mínimo entre 1 y 3. Pero este 3, si lo vamos a reemplazar en esta parte, volveríamos a esto. Es decir, este x más 1 va a llegar a tomar el valor de 3. O sea que ya no sería epsilon sobre el valor absoluto de x más 1, sino epsilon sobre 3, es decir, epsilon tercios. Ese viene siendo el valor que tomaría delta, el mínimo entre 1 y epsilon tercios. Listo. Sabemos que epsilon, al igual que delta, son valores demasiado pequeños. Entonces, un valor pequeño entre un número grande se va a hacer mucho más pequeño. No, entonces, que x menos 1 era menor que 3. Entonces, vamos a tener que delta es igual al mínimo entre 1 y epsilon tercios. Listo. Entonces, a partir de esto, vamos a tener entonces que el valor absoluto de x menos 1 menor que delta implica la función como tal, que era x cuadrado menos 1 menos 0, bueno, que esto es igual a valor absoluto de x menos 1 por el valor absoluto de x más 1, de lo que vamos a tener entonces, que esto es menor que 3, que multiplica por x más 1. Pues digamos que x más 1 vendría tomando el valor de epsilon tercios. Es menor que 3 que multiplica epsilon tercios, es decir, menor que epsilon. Podemos cancelar el 3.